Ya, vamos a hacer la oración de inicio. Vamos a elevar nuestros pensamientos a Dios, solicitando la asistencia de nuestros guías espirituales, nuestros mentores, nuestros ángeles de la guarda, siempre con el propósito de tener una clase productiva con, con esa intención de aprender y poder comprender para qué estamos aquí, el objetivo, las acciones positivas que debemos de aplicar a nuestro diario vivir, que así sea. Que así sea. Ya, bien, vamos a continuar con el capítulo 10. En el capítulo 10 estamos hablando de las ocupaciones y misiones de los espíritus. Ya, vamos a estar analizando cada una de las preguntas. En la pregunta 555 ¿tienen los espíritus otra cosa que hacer fuera de adelantar personalmente? Es decir, fuera de crecer personalmente. Y los espíritus responden, cooperan a la armonía del universo al ejecutar las órdenes de Dios. La vida espírita es una ocupación constante, pero que no tiene nada de penoso como la de la tierra, porque no hay en ella ni fatiga corporal, ni las angustias de la necesidad. Eso en cuanto al espíritu se reconoce como tal. Eso pasa cuando el espíritu se reconoce como tal, después de la desencarnación. Es decir, que algunos espíritus después de desencarnar pueden sentirse aún perturbados, dependiendo del nivel evolutivo que tenga cada uno. Entre más elevado sea el espíritu, la perturbación o el aferro a lo material desaparece más antes. Y una vez que se reconocen a sí mismos como espíritus, ya su trabajo es para la armonía del universo, como ya habíamos dicho antes. Ya su trabajo es más para Dios. Pregunta 559. ¿Los espíritus inferiores e imperfectos desempeñan también un rol útil en el universo? Y los espíritus responden, todos tienen deberes que cumplir. Por ejemplo, ¿acaso el último de los albañiles no colabora en la construcción del edificio tanto como el arquitecto? Si bien los espíritus superiores tienen eh, un rol o un desempeño o una actividad que deban de hacer para la contribución de la armonía del universo, los espíritus inferiores también, de acuerdo a su nivel evolutivo. Tal vez no serán misiones grandes como la de los espíritus superiores, pero también tienen su respectiva misión en la que tienen que trabajar. 560. ¿Posee cada uno de los espíritus atribuciones especiales? Y los espíritus dicen, lo cierto es que cada uno de nosotros vamos a vivir en todos lados. Vamos a pasar por todas las experiencias que tengamos que pasar y así vamos a adquirir el conocimiento de la totalidad de las cosas, cumpliendo las diferentes funciones en los distintos planos del universo. Pero así como se dice en el libro del Antiguo Testamento de la Biblia, el Eclesiastes, para todo hay un tiempo. Uno puede cumplir hoy su destino en este mundo, otro lo cumplirá a futuro o ya lo ha cumplido en otra época, en base a las atribuciones especiales que tenga de acuerdo al plano en el que se encuentre. Estas atribuciones se van a cumplir en cualquier momento, ya sea ahora, a futuro o es que ya se han cumplido antes. Pero todos tenemos que tener el conocimiento absolutamente de todo. Y eso es
y se va a dar en cuanto a más evolucionados estemos. Pregunta 561. ¿Las funciones que desempeñan los espíritus en el orden de las cosas son permanentes para cada uno y están dentro de las atribuciones exclusivas de determinadas clases? Y los espíritus dicen, todos deben recorrer los diferentes grados de la escala evolutiva para perfeccionarse. Dios, que es justo, no da a unos el conocimiento sin que trabajen o se esfuercen. Aquel espíritu que trabaja y se esfuerza por crecer para sí mismo y con más razón para ayudar a crecer a los demás, las atribuciones especiales que tenga y el conocimiento serán diferentes a las que de un espíritu inferior. Del mismo modo, entre los hombres, nadie llega a tener un grado más alto en su profesión u oficio sin antes no haber estudiado o esforzado por aprender y adquirir los conocimientos básicos y necesarios para ejercer. De la misma forma, los espíritus necesitan adquirir esos conocimientos para poder tener esas atribuciones. Pregunta 562. Puesto que los espíritus del orden más elevado no tienen ya nada más que adquirir, se hallan en reposo absoluto o poseen también ocupaciones. Y los espíritus dicen, ¿qué querrías que hiciesen durante la eternidad? El ocio perpetuo sería un eterno suplicio. El ocio no es una opción positiva o de crecimiento en el mundo espiritual. Siempre se tiene algo que hacer, ya sea para uno mismo o para el universo en general. Siempre se tienen espíritus nuevos que necesitan ayuda o un guía. El trabajo no es solo para uno mismo, el trabajo también está en ayudar a nuestro prójimo. Es así como el ejemplo tenemos a los espíritus guías, que si bien en algunos casos ya no reencarnan, pero su ayuda proviene desde el plano espiritual. Otro ejemplo es el de Jesucristo, teniendo el espíritu superior más elevado que conocemos en esta humanidad, encarnó en la tierra con un propósito, que era el de ayudar a la humanidad. Pregunta 562A. ¿De qué índole son sus ocupaciones? Recibir directamente los mandatos de Dios, transmitidos a todo el universo, y velar por la ejecución. En lo personal, pienso que el mensaje más importante que Jesús nos dio cuando reencarnó encarnó en la tierra es Dios es amor. El amor de Dios es tan grande, y lleno de paz, tranquilidad, calma, serenidad, un sentimiento tal vez inexplicable para el ser humano encarnado, según testimonios de los mismos espíritus eh, desencarnados y de personas que han sentido morir o que han muerto por algunos minutos y han vuelto a su cuerpo, ¿no? Dicen que cuando se han acercado a ese plano donde en algunos momentos ellos afirman haberse acercado a Dios, pues han sentido ese amor tan inexplicable que uno como ser humano no ha llegado, digamos, a sentir. Uno cuando es espíritu y nos dicen en diferentes partes del texto, eh, los espíritus perciben mucho más, su forma de percibir el amor de Dios es mucho más. Y lo mismo también en algunas ocasiones, ¿no? Dicen, cuando uno se va al plano espiritual, incluso los colores, allá se ven colores que aquí en la tierra no existen. Y lo mismo pasa con los sonidos. Allá hay, los sonidos celestiales son diferentes, su forma de percibir que como se percibe acá en la tierra. Entonces pienso que ese, el mensaje que pues trajo Jesús a la tierra en su momento ha sido eso, ¿no? Dios es amor. Es más, uno de los científicos más destacados de la humanidad, que es Albert Einstein,
cuando envió una carta a su hija, ¿no? Afirmaba que la fuerza universal es el amor. Ya, pregunta 563. ¿Son incesantes las ocupaciones de los espíritus? Y responde, incesantes sí, si con ello se entiende que su pensamiento se encuentra siempre en actividad, porque ellos viven por el pensamiento. Pero no podemos comparar las ocupaciones de los espíritus con las ocupaciones materiales a las que se dedican los hombres. La actividad de los espíritus es un goce para ellos. Ellos disfrutan de sus ocupaciones porque son conscientes de ser útiles. Saben que están ayudando en el mundo, en el universo espiritual, o saben que están ayudando a un espíritu que lo necesita. Pregunta 563A. Esto se concibe en lo que respecta a los espíritus buenos, pero ¿sucede lo propio con los espíritus inferiores? Y responden los espíritus. Los espíritus inferiores tienen tareas adecuadas a su grado de progreso. ¿Ustedes confían al peón y al ignorante los trabajos del hombre inteligente? Esa es su respuesta, ¿no? Entonces, los espíritus inferiores también tienen sus tareas que deben de hacer en el mundo espiritual, si bien tal vez no son importantes como la de los espíritus superiores, tiene ellos aportan también de esa manera, ¿no? Ellos también aportan con actividades allá. 564. Entre los espíritus los hay que permanecen ociosos o que no se ocupan en nada útil. Y ellos responden sí, pero ese estado es temporario. Al igual que los hombres existen espíritus que solo viven para sí mismos, pero con el tiempo tal ociosidad les pesa. Y tarde o temprano el deseo de adelantar o aprender los lleva a realizar actividades en las que se mantengan ocupados y entonces se sienten felices de poder ser útiles. Estamos hablando de aquellos espíritus que han llegado al punto de tener conciencia de sí mismos y de su libre albedrío. Porque en su comienzo son como niños recién nacidos, que obran por instinto, que por voluntad determinada. Pregunta 565. ¿Examinan los espíritus nuestro trabajo artístico y se interesan por ello? Y los espíritus responden, examinan lo que puede probar la elevación de los espíritus y su progreso. Más que observar el trabajo artístico o la belleza artística que tenemos aquí en la tierra, ellos lo que observan es la elevación espiritual que ayuda a progresar. Pregunta 566. Un espíritu que en la tierra tenía una especialidad, como por ejemplo un pintor o un arquitecto, por ejemplo, se interesa de preferencia en los trabajos que han sido su preferencia durante su vida, y los espíritus responden, todo se confunde dentro de un objetivo general, es decir, sí es bueno. Si esta ocupación le permite ayudar a las almas en ascender hacia Dios, es bueno. Por otra parte, no olvidemos que el espíritu durante todas sus encarnaciones realiza muchas actividades y es importante que el espíritu lo sepa todo para ser perfecto. Pero tenemos que darnos cuenta que sin importar las especialidades que tengamos acá en la tierra y que esta especialidad puede ser nuestra vocación en este mundo atrasado, son en realidad especialidades sin mucha importancia comparado con los mundos evolucionados. Como los espíritus evolucionados que habitan esos mundos pueden admirar nuestro trabajo acá en la tierra, es decir, ¿cómo pueden admirar los espíritus
nuestras artes acá en la tierra, ¿no? Siendo que en sus mundos las especialidades son mayores y desconocidas para nosotros. Como por ejemplo, acá en la tierra una persona que es médico en el momento de desempeñar, perdón, de desencarnar e ir al mundo de los espíritus, se daría cuenta que la medicina ya es otra cosa. Allá las curaciones son totalmente diferentes y de un modo mucho más evolucionado. Y lo mismo para con las otras áreas como las matemáticas, la arquitectura, las mismas religiones y demás. Como ya dijimos, lo más importante para ellos es examinar la prueba del progreso espiritual, más que las obras que se pueden llegar a hacer aquí en la tierra, ¿no? Pregunta 166A. Concebimos que deba ser así en lo tocante a los espíritus muy adelantados, pero estamos refiriéndonos a espíritus más vulgares que no se hallan todavía por encima de las ideas terráneas. Y los espíritus dicen, en cuanto a los espíritus errantes, es decir, los espíritus que necesariamente tienen que volver a reencarnar, es diferente. Su punto de vista es más limitado y pueden admirar lo mismo que admiran ustedes. Es decir, ellos sí quedan maravillados con las artes que hacemos aquí en la tierra, ¿no? Ellos todavía están más afines, más deslumbrados con el progreso que tiene la humanidad acá en la tierra, porque todavía desconoce de todas las maravillas que puede haber allá en el plano espiritual, especialmente para los espíritus elevados. 567. ¿Se mezclan a veces los espíritus en nuestras ocupaciones y placeres? Y los espíritus dicen, los espíritus vulgares o errantes que habíamos mencionado antes, sí se mezclan entre nuestras ocupaciones y nuestros placeres. Permanecen en nuestro entorno y toman parte a veces muy activa en lo que hacemos. Y es necesario que suceda así para impulsar a los hombres en los diferentes caminos de la vida, estimulando o moderando sus pasiones. Es lo que decíamos antes, ¿no? Los espíritus errantes o los espíritus inferiores también tienen su actividad en el plano espiritual, que es esto, que si bien viven entre nosotros, ellos estimulan esa pasión, alguna actividad, ya sea de arte o ya sea de alguna eh, vocación hacia alguna actividad que se tenga. Los espíritus se ocupan en las cosas de este mundo en virtud de su elevación o de su inferioridad. Los espíritus superiores exponen estos talentos a través de la persona encarnada, pero solo lo hacen en la medida en que esto sea útil para el progreso. Tampoco es que el espíritu, digo, que la persona encarnada sea manipulada por el espíritu en su totalidad, no, sino que el espíritu solamente les motiva o les impulsa a tener esa inclinación hacia esa actividad que el ser humano tiene acá. Los espíritus inferiores de la misma forma aportan de forma relativa, conforme a los recuerdos de que permanezcan todavía presentes en su memoria y a las ideas materiales que no se hayan extinguido aún en ellos, ¿no? Este es el ejemplo del que habíamos hablado antes, como les decía. Ya, pregunta 568. Los espíritus que deben llevar a cabo misiones, ¿las cumplen en estado errante o en el estado de encarnación? Y los espíritus responden, pueden hacerlo en uno y en el otro estado. Es decir, cuando están como espíritus en el plano espiritual o también como cuando están encarnados en la tierra, ¿no? Para algunos espíritus errantes, las misiones son una gran opción, perdón, una gran ocupación.
en el plano espiritual se encuentran más ocupados haciendo esa actividad. Pregunta 569. ¿En qué consisten las misiones que pueden ser encomendadas a los espíritus errantes? Y responden, estas misiones son muy variadas, que resultaría imposible enumerarlas. Además, muchas de esas misiones el hombre encarnado como tal no las podría entender. Los espíritus ejecutan los mandatos de Dios y nosotros no estamos en condiciones de penetrar todos sus designios, todos los designios de Dios, ¿no? Las misiones de los espíritus siempre se proponen por objeto del bien, ya sea en cuanto a espíritus o en su condición de hombres. Están encargados de colaborar el progreso de la humanidad por los pueblos o de los individuos dentro de un orden, una idea o más o menos amplio y especial, ¿no? Preparando los caminos para que ciertos acontecimientos se produzcan y velando por el cumplimiento de determinadas cosas. Algunos tienen misiones más restringidas y en cierto modo personales o de carácter enteramente local, como asistir a los enfermos, moribundos, afligidos, velar por aquellos de los cuales se convierten en guías y protectores y orientarlos con sus consejos o por medio de los buenos pensamientos que se les sugieren. Si pueden afirmar que hay tantos tipos de misiones, ya sea en el mundo físico o en el moral, el espíritu progresa según la manera como cumple su tarea. Hay muchas formas de realizar esa actividad. Bueno, las misiones, diferentes tipos de misiones son tan variadas. Pregunta 570. ¿Comprenden siempre los espíritus los designios que están encargados de ejecutar? Y ellos dicen que no. Entre ellos los hay que son ciegos instrumentos, pero otros, en cambio, saben muy bien con qué objeto están actuando. Hay algunos espíritus, especialmente los de espíritus inferiores, como hace rato mencionábamos, ¿no? Espíritus que están entre nosotros y que nos ayudan, digamos, a tener cierta afinidad por alguna actividad o por alguna profesión o vocación que nosotros tengamos aquí en la tierra, ¿no? Pero ellos actúan de forma ciega, es decir, son ciegos instrumentos. Si bien para ellos tal vez todavía es una forma, eh, ah, tal vez como una es un aferro todavía a lo material, ¿no? Al plano material, pero sin darse cuenta están de alguna forma colaborando con, con esa guía en las personas que están encarnadas. 571. Solo los espíritus elevados cumplen misiones y responden. La importancia de las misiones están relacionadas con las capacidades y la elevación del espíritu. El mensajero que lleva un despacho cumple una misión, pero no es la misión del general. Las misiones de cada espíritu es diferente. Si bien unos pueden tener una misión más difíciles de acuerdo a sus capacidades. Y los espíritus inferiores, pues también de acuerdo a sus capacidades, también tienen sus misiones. 572. La misión de un espíritu le es impuesta o depende de su voluntad. Y responden. La pide y se siente feliz de obtenerla. Es decir, cada espíritu en realidad busca la misión que cree poder hacer, que cree poder abarcar, ¿no? Por lo general, esos logros o el alcanzar el objetivo de la misión la cumplen los espíritus elevados. Se puede dar el caso que tal vez un espíritu errante o
o un espíritu que no sea tan elevado se agarre una misión demasiado difícil y tal vez pueda fracasar, eso sí se puede dar, ¿no? Pero ellos son quienes buscan la misión que quieran cumplir. 572A. Una misma misión puede ser solicitada por muchos espíritus y responden que sí. Hay a menudo varios postulantes para una misión, pero no todos se hacen cargo de la misma. Ya se, bueno, ya serán cargo de la misión, pues los que sean elegidos, ¿no? Para hacer esa misión. 573. ¿En qué consiste la misión de los espíritus encarnados? Y responden, en instruir a los hombres, cooperar en su adelanto, mejorar sus instituciones por medios directos y materiales. Es decir, ellos encarnados aquí entre nosotros vienen con una misión y esa misión es siempre en mejoramiento de la humanidad. Pero las misiones son más o menos generales e importantes, en el que cultiva la tierra cumplimiento. El que cultiva la tierra está cumpliendo una misión, ¿ya? Así como el que gobierna también está cumpliendo una misión. O el que instruye o enseña también cumple una misión. Y como misiones personales, también la tenemos, por ejemplo, de un padre con su hijo. El padre tiene una misión en la educación de ese hijo. Todos venimos con una misión. Cada cual tiene en la tierra su misión, porque cada cual puede ser útil para algo o para alguien. Pregunta 574. ¿Cuál podrá ser la misión de las personas voluntariamente inútiles en la tierra? Es decir, las personas que vienen a la tierra y no logran hacer nada más que tal vez para ellos mismos o vivir para su propio ego. ¿Cuál es la misión para esas personas? Preguntan, ¿no? Y dice, definitivamente hay personas que no viven más que para sí mismos y no saben tomarse útiles para nada, y no saben tornarse útiles para nada, perdón. Son pobres seres a los que les hemos de tener lástima, porque expiarán cruelmente su voluntaria inutilidad, y su castigo se inicia con frecuencia en este mundo mismo, por el tedio y el disgusto de la vida que experimentan. Es decir, aquel espíritu que no trabaja en la tierra y solo viva para sí mismo de forma egoísta, volverá a reencarnar con las mismas misiones o tal vez con una misión más difícil hasta que la cumpla o hasta que el espíritu como tal sienta que lo ha cumplido. Pregunta 574A. Puesto que tenían ocasiones, puesto que tenían ocasiones de elegir, ¿por qué han preferido una existencia que en nada podría beneficiarles? Y los espíritus responden, entre los espíritus los hay también perezosos. Hay espíritus que son perezosos, que retroceden ante la perspectiva de una vida de trabajo. Dios les deja hacer, Dios les deja decidir. Ya comprenderán más tarde y a sus expensas los inconvenientes de su inutilidad y serán los primeros en pedir que se les permita recuperar el tiempo perdido. También es posible que hayan escogido una vida más útil, pero al poner manos a la obra, renunciaron y se dejaron arrastrar por las sugerencias de los espíritus que los alentaban a entregarse al ocio. Es decir, que al final no consiguieron
el objetivo por el cual han venido. Algún espíritu que busque una vida fácil, con comodidades, y debido a esas comodidades no ha aprendido nada, en algún momento en el mundo espiritual recapacitará y buscará su perfeccionamiento. Es por ello que buscan vidas con misiones más difíciles. Dios no impone misiones, las misiones no las ponemos cada uno de nosotros de acuerdo a nuestro libre albedrío y a nuestras ganas de aprender. 575. Las ocupaciones comunes nos parecen más bien deberes que misiones, propiamente dichas. La misión, según la idea que se atribuye a esta palabra, tiene un carácter de importancia menos exclusiva, sobre todo menos personal. Desde este punto de vista, ¿cómo se puede reconocer que un hombre tiene en este mundo una misión real? Y los espíritus responden, por las grandes cosas que llevan a cabo, por los progresos que ayuda a hacer a sus semejantes. Bueno, en realidad es por la huella que uno deja, ¿no? Si es que ha cumplido con esa misión, pues es notorio. 576. Los hombres a quienes ha tocado una misión importante estaban predestinados a ella antes de su nacimiento y tienen conocimiento de la misma y responden, en ocasiones sí, pero casi siempre la desconocen. Solo tienen un objetivo vago al venir a la Tierra. Su misión se va desempeñando con posterioridad a su nacimiento y conforme a las circunstancias. Dios los impulsa por el camino en el que deben de cumplir sus designios. Pregunta 577. Cuando un hombre realiza algo útil, lo hace siempre en virtud de una misión anterior y para la cual estaba predestinado, o puede en cambio recibir el encargo de una misión que no había previsto. Y responden, todo lo que hace el hombre no es resultado de una misión para la que estaba predestinado. Con frecuencia es el instrumento de que se sirve un espíritu para hacerlo, ejecutar algo que considera útil. Por ejemplo, un espíritu piensa que sería conveniente escribir un libro que él mismo haría si estuviera encarnado. Busca entonces al escritor que sea más apto para comprender su pensamiento y expresarlo. Le da la idea de ello y le dirige en la ejecución de la obra. De esta manera, aquel hombre no había venido a la tierra con la misión de redactar ese libro. Lo mismo acontece con ciertos trabajos artísticos o de descubrimientos. Hay que agregar que todavía, hay que agregar todavía que durante el sueño de su cuerpo, el espíritu encarnado se comunica directamente con el espíritu que en estado errante y ambos se ponen de acuerdo para la realización. Es decir, no es que tampoco el espíritu errante imponga, digamos, en este ejemplo que hemos tocado, no es que el espíritu errante imponga escribir el libro, ¿no? O es que, o es que también manipule a la persona encarnada a escribir un libro, no, sino que tanto el espíritu de la persona encarnada como el espíritu errante que tiene la idea del libro coordinan entre ellos. Y esto por lo general dice, ¿no? Se ponen de acuerdo cuando la persona encarnada puede estar durmiendo y su espíritu ya pues coordina con el espíritu errante y trabajan en eso. Entonces es un trabajo en equipo también. 578. ¿Puede el espíritu fracasar en su misión debido a su propia culpa? Y los espíritus dicen, si no es un espíritu superior, sí pueden fracasar. Pregunta 578A. ¿Cuáles son para él las consecuencias de esto? Y los espíritus dicen, deberá recomenzar su tarea. Además, sufrirá las consecuencias del mal que haya ocasionado. Bueno, entonces en todo caso no es cargarse de misiones difíciles, ¿no?
El fracasar, obviamente, nos lleva a volver a tener que hacer la tarea o tener que volver a asumir la misma visión en otra vida, ¿no? Y como dice, si se han cometido errores, pues los errores va a tener que asumir las consecuencias. 579. Puesto que el espíritu recibe de Dios su misión, ¿cómo puede Dios confiar una misión importante y de interés general a un espíritu que puede fracasar en ella? Para las misiones importantes, ¿no? Dios sabe, bueno, dice, Dios sabe si alcanzará la victoria o será derrota. Sí, lo sabe. Es decir, Dios sabe qué espíritu al que le está encargando una misión muy importante va a lograr en cumplir esa misión o va a fracasar. Cuando las misiones son importantes, no dependen de aquellos que puedan fracasar en conseguir el objetivo en medio del trabajo. Es decir, Dios sabe, ¿no?, a quién va a dar las misiones tan importantes, cosa que se llegan a cumplir y se realicen de verdad o en serio. Pregunta 580. ¿El espíritu que encarna para cumplir una misión tiene el mismo temor que el que lo hace como prueba? Dice no, porque el espíritu que viene a cumplir la misión posee experiencia. Cuando se trata de una misión importante, por lo general son espíritus superiores que vienen a hacer esa misión. Y al ser espíritus superiores, pues también son espíritus que tienen experiencia, ¿no? Y no fracasan en ello. Pregunta 581. Los hombres que son la antorcha del género humano, al que iluminan con su genio, poseen ciertamente una misión, pero entre ellos hay algunos que se equivocan y que al lado de grandes verdades difunden errores menos grandes. ¿Cómo se debe de considerar esa misión? Y los espíritus responden, como falseada por ellos mismos. Son inferiores a la tarea que han emprendido. Por ejemplo, en la misma religión católica, Jesús vino a la tierra a hablar de la palabra de Dios. Jesús hablaba de justicia, hablaba de amor al prójimo. Y claro, detrás de ellos ya continuaron los apóstoles y demás personas que obviamente tenían la fe, ¿no? Y así ha ido creciendo la Iglesia Católica. Eh, aquel que lleva la religión a un extremo, realizando acciones extremas, como tal vez ha sucedido en la misma Iglesia Católica en sus inicios, por ejemplo, el periodo de la Santa Inquisición. Aquellas personas que no estaban de acuerdo con la Iglesia los trataban como herejes. Y en la era medieval, pues los herejes eran castigados con la pena de muerte. Las mujeres que se dedicaban a curar con hierbas, que tenían conocimiento del mundo espiritual, porque en algunos casos eran mujeres que también eran mediums, las trataban de brujas y eran quemadas. Entonces son tropiezos de algunos espíritus que vinieron a hacer una misión y se equivocaron, ¿no? Llegando a esos extremos, extremos que en otras vidas tendrán una deuda kármica. En muchos ejemplos, obsesores aferrados a personas encarnadas, incluso en la actualidad, ¿no? Se escucha de espíritus que están aferrados a las personas que tal vez en algún momento en el pasado les ha hecho daño. Y eso también ha pasado en el caso de conocido de Divaldo Franco, ¿no? Que al final hace las paces con su obsesor, que también venía aferrado eh, de una forma obsesiva a él. Pregunta 582. ¿Se puede considerar a la paternidad como una misión? Y eso era lo que estábamos hablando hace rato, ¿no? Es sin duda, y es una misión, claro que es una misión, ¿no? Se trata al mismo tiempo de un deber muy grande
y que compromete más de lo que el hombre cree. Su responsabilidad para el porvenir. Dios ha puesto al hijo bajo su tutela de sus padres para que éstos lo encaminen por la senda del bien y facilitó su tarea dando al niño una organización frágil, delicada, en lo que toma accesible a todas las impresiones. Es decir, los niños vienen y encarnan con una fragilidad, delicadeza, o son delicados, sin maldad, sin recuerdos, con una facilidad de enseñarles y educarles y encaminarlos en un camino de bien. Pero existen padres que se ocupan más en enderezar los árboles de su huerto y lograr que den muchos y buenos frutos, y más se encargan en lo material que en corregir el carácter de su hijo. Si al final de la educación de estos niños no es buena por culpa de los padres, a los padres corresponderá la pena y los sufrimientos del niño en la vida futura recaerá sobre los padres, porque ellos no supieron llevar por el camino del bien a su hijo. A veces los papás nos dedicamos mucho al trabajo, yo qué sé, o tal vez preferimos, o algunos papás prefieren, ¿no? Hacer otras actividades, ya sea de excesivo trabajo, como decía, o tal vez los amigos, o los juegos, o los vicios, y en muchos casos se descuidan a los hijos. Con los hijos no es solamente darles cosas materiales y ya a los hijos hay que darles esa atención y encaminarlos siempre por un camino de, de bondad, de respeto, de amor, responsabilidad, ¿no? Al final, si uno no cumple con esa tarea que es tan importante, como dice acá, las consecuencias es para el mismo padre, por no haber sabido encaminar a su hijo por un buen camino, ¿no? 583. Si un niño se vuelve malo a pesar de los cuidados de sus progenitores, ¿son estos los responsables? Y los espíritus dicen no, pero cuanto peores sean las disposiciones del niño, más pesada resulta la labor y mayor será el mérito para los padres si logran apartarlo del falso camino. A veces esas son como pruebas, ¿no? Como papá puede darlo todo, como papá puede tratar de siempre de enseñarle el bien a su hijo, y a veces también no está todo en las manos de los papás, ¿no? A veces los hijos también se escogen caminos malos ya que sea por malas influencias o por cualquier otra, otras cosas bueno, que puedan pasar en su vida, ¿no? Pero el hecho de que un papá sepa encaminar a su hijo, que tal vez tiene sus defectos y estos errores, bueno, es mayor el mérito que va a recibir, ¿no? Es mayor el trabajo del que está haciendo, y eso tiene su valor. 583A. Si un niño se convierte en un buen adulto, pese a la negligencia o malos ejemplos de sus progenitores, ¿corresponde a estos algún beneficio? Es decir, en el caso inverso, de que si un niño es bueno, resulta ser un buen adulto y ha crecido en un ambiente o en una familia, yo que sé, tóxica, en una familia en la que los papás tal vez no eran buenos, los espíritus responden y dicen, Dios es justo. ¿Por qué? Porque al final, bueno, cada caso es diferente, ¿no? Tal vez el hijo, a veces Dios manda hijos, pienso, ¿no? Que son más bien quienes vienen a enseñar a los papás. En algunas ocasiones, el hijo es quien enseña a un papá, ¿no? Y tal vez el hijo que salió bueno en un ambiente negativo, tal vez más vino a enseñar que a aprender, ¿no? En todo caso, dice Dios es justo.
Pregunta 584. ¿Cuál es la índole de la misión del conquistador que solo busca satisfacer su ambición y que para alcanzar tal objetivo no retrocede ante ninguna de las calamidades que desencadena a su paso? Y responden, casi siempre es solo un instrumento de que se sirve Dios para poner en obra sus designios. Y esas calamidades constituyen a veces un medio para que el pueblo progrese más rápido, ¿no? A veces cuando existen personas que hacen estas calamidades, como dice, no siempre es, digamos, si bien tendrá también sus consecuencias, pero no es tanto así el accionar de la persona encarnada como tal. Como dice, es más un instrumento que sirve a Dios, ¿no? Eh, Tal vez no, también eso tiene que ver así con en las épocas de las guerras o el mismo Hitler, ¿no? Que ha masacrado tantas vidas. Al final son instrumentos de Dios que tal vez han sucedido estas cosas tan macabras para poder eh, nivelar o igualar deudas kármicas, ¿no? Que se tenían en el pasado. Y más que todo, eso, como menciona acá, es para ayudar al progreso de un pueblo de forma más rápida. Pregunta 584A. El que sea instrumento de esas calamidades pasajeras es ajeno al bien es ajeno al bien que de ellas pueda resultar, puesto que solo se propondría un objetivo personal. No obstante, se beneficiará con ese bien. Y los espíritus dicen, cada cual será recompensado según sus obras, el bien que ha querido hacer y la rectitud de sus intenciones. Claro, mucho tiene que ver las intenciones, ¿no? Al final, si de una calamidad han venido cosas positivas o ha venido un bien, pues el bien eh, vendrá de las intenciones de cada espíritu encarnado, ¿no? Como dice, todo tiene que ver con las intenciones. Si ese espíritu obviamente ha tenido la intención de hacer algún bien, será reconocido. O tal vez, como mencionamos antes, pueden ser simples instrumentos de Dios. Entonces, así, así el tema nos habla de todo eso, ¿no? Los espíritus que tienen sus misiones, tanto en el plano espiritual o encarnados o reencarnados, mucho depende del plano evolutivo en el que se encuentren. Las misiones son más grandes cuando son espíritus más elevados. Y obviamente las misiones grandes e importantes se le van a dar a los espíritus elevados. Eso no quita importancia de las misiones de los espíritus errantes, que si bien no serán misiones grandes, también tienen su valor y su valor obviamente será para su progreso de ellos mismos o para progreso de su entorno, ¿no? Ya sea de su familia, ya sea de las personas que les rodean, de ese grupo de personas con el cual han encarnado en grupo tal vez, ¿no? Y han venido con un objetivo y cumplan esa misión para la que han venido. Como habíamos mencionado, el mismo hecho de ser papás ya es una misión y una responsabilidad grande, ¿no? Entonces, eso, eso es, bueno, con eso estaríamos concluyendo el capítulo 10 acerca de las misiones y ocupaciones de los espíritus. Si alguien tiene alguna duda o consulta o quiere aportar algo más.
Vilma, Sí, hay una palabra que dijiste como valor o puntaje. Más o menos, ¿cómo a qué te referías con eso? ¿en qué parte era? Cuando ellos adquieren valor o puntaje, ¿no? O, bueno, eso también tendría que ser por las acciones que se cumplen, ¿no? Puntaje creo que no dije, pero En la misión. cuando tienen valor, En todo caso, sería cuando las misiones son cumplidas, ellos tienen valores adquiridos, ¿no? O como son, tal vez, sí, eh, tal vez te refieres a esa pregunta cuando decía, cuando un papá, digamos, tiene de misión, obviamente, criar a su hijo y ese hijo, bueno, no sale como uno le está criando, ¿no? Bajo la responsabilidad, el cariño, el afecto y el respeto, ¿no? Va en base a un camino de bien, digamos, para el hijo y al final el padre logra, digamos, encaminar a ese hijo por el buen camino, eh, su, sus méritos son mayores, ¿no? Eh, tiene un mayor mérito porque ha logrado más tal vez de lo que, bueno, ha logrado el objetivo que ha venido a hacer, ¿no? Tal vez a eso te claro, porque refieres. sí, claro, porque también sería, ¿no? Sería negativo o retroceso si él no cumpliera la labor de haber educado bien, con responsabilidad, Sí. porque estaría dañando a la evolución de otro espíritu, ¿no? Sí, Sí, tiene y no sentido. solamente la consecuencia es con el hijo, la consecuencia sobre todo también es con uno mismo. Si yo en esta misión he fracasado ya y no he sabido encaminar a mi hijo o no le he sabido llevar por un camino de bien, ya para la siguiente vez que reencarne, entonces mi misión va a ser más difícil, va a ser más dura, es decir, es como que encima de que te cargas una cuenta kármica, tu misión se complica, ¿no? Y es ahí cuando tal vez uno valora y, bueno, también como decía, ¿no? Al final estas misiones nos las ponemos nosotros en el plano espiritual, porque si bien sabemos que no hemos cumplido bien, pues tal vez nos ponemos una misión un poco más difícil. Gracias, gracias, Bilu. Ya, si no va a haber alguna otra pregunta o aporte, entonces estaremos finalizando. Eh, bueno, no, vamos a elevar nuestro pensamiento a Dios nuevamente y agradecer por otra clase más expuesta, que siempre todos y cada uno de estos, de lo aprendido sea aplicado en nuestra vida cotidiana, que siempre sea para el apoyo y progreso de nosotros y de nuestro entorno, que al final, bueno, como estamos escuchando y aprendiendo, todos venimos con una misión en este momento. Todos tenemos esa misión que cumplir, una misión que cumplir, por más de que no tengamos hijos, ¿no? Siempre tenemos una madre, un padre, un amigo, un hermano, hasta nuestros vecinos, la misma gente que nos rodea y al final tenemos que ayudar pues a crecer a ellos también, no solamente a nosotros. Y que todo lo que estemos aprendiendo nos sirva para eso. Que así sea. Que así sea. Bien, gracias. Entonces será hasta otro momento. Muchas gracias por escucharme y muchas gracias a Irma, que siempre nos pones las diapositivas. Gracias. Hasta luego. Gracias a ti, Vilma, una clase muy bonita y a todos los presentes agradecerles y seguir estudiando para seguir mejorando.
y poder cumplir, como dices, esa misión de padres, hermanos, hijos, y que tengamos una buena noche.